Bueno, en el ejercicio 2 nos dicen clasificar como óxidos, hidróxidos, hidrácidos, oxácidos, oxosales o sales de hidrácidos a todos los compuestos reactivos y productos del ejercicio 1. Entonces vamos a ver la ecuación que teníamos en el primer inciso del punto anterior, que es esta, ¿sí? Tenemos esta ecuación y vamos a analizar en la parte de los reactivos que si tenemos compuestos que puedan clasificarse de esta forma. Por un lado tenemos al carbono. El carbono es un elemento que está en su estado de agregación sólido, por lo tanto no está combinado todavía formando ningún otro compuesto que pueda entrar dentro de esta clasificación, digamos. Luego, por otro lado, tenemos el oxígeno, que es una sustancia pura, también que está formada por dos átomos del mismo elemento, por lo tanto, tampoco pertenece a ningún grupo de esta clasificación. Pero en el lado de los productos tenemos ya el compuesto formado por la combinación de carbono y oxígeno. Vemos que acá tenemos también el coeficiente estequiométrico, porque la ecuación ya está balanceada. Utilizamos la ecuación ya balanceada del punto anterior. Y bueno, acá vemos este compuesto que es el monóxido de carbono en su estado de agregación gaseoso. Este compuesto sí entra en la clasificación de óxido ácido. ¿Por qué? Porque un óxido ácido es aquel que está formado por el oxígeno y por un elemento que es no metálico, como en este caso el carbono. Bien. Ahora vamos al inciso B, a esta ecuación, vamos a observarla. En la parte de los reactivos, que es esta parte, ¿qué compuestos tenemos? Por un lado tenemos el óxido de aluminio, como el nombre lo dice, es un óxido. Y en este caso es un óxido básico. ¿Por qué? Porque está formado por oxígeno, ¿sí? Y por aluminio, que en este caso es aluminio. Y un óxido básico es aquel que está formado por oxígeno y por un metal, ¿sí? Un elemento metálico. Y en este caso, bueno, tenemos el aluminio, que es el elemento metálico, unido al oxígeno y bueno, conforman este óxido básico. Luego vamos a ver acá el carbono, que lo mismo que en el inciso anterior que habíamos mencionado, no está combinado con ningún otro elemento, está como elemento puro, digamos, entonces no pertenece a ninguna de las clasificaciones mencionadas. Ahora vamos a ver en la parte de los productos, en este sector, tenemos el aluminio por un lado, que acá tampoco corresponde clasificarlo, ¿sí? Porque está como aluminio solo, no está unido a ningún otro compuesto, a ningún otro elemento, ¿sí? Está como elemento puro en su estado de agregación sólido. Pero acá, si vemos, tenemos el monóxido de carbono, ¿sí? Que este sí se lo puede clasificar como un óxido ácido porque está formado por oxígeno y por carbono, ¿sí? Oxígeno, que es el que dijimos que un óxido ácido se forma, es aquel que está formado por el oxígeno y un elemento no metálico, que es el carbono en este caso. Bien, ahora observemos la ecuación del inciso C, la reacción del inciso C, que es esta. Bueno, vamos a ver en la parte de los reactivos, en esta parte, qué es lo que tenemos. Por un lado tenemos el aluminio, ¿sí? Que está como elemento puro, no está combinado con ningún otro elemento, entonces no lo vamos a
clasificar, ¿sí? No entra en ninguna de las clasificaciones de óxidos o ácidos o todas esas clasificaciones. Y lo mismo acá con el oxígeno, ¿sí? Que dijimos que es una sustancia pura que está conformada por dos átomos del mismo elemento, que es el oxígeno. Bien, pero en el lado de los productos vamos a ver que si tenemos, similar al inciso anterior, el óxido de aluminio, ¿sí? Que está formado por oxígeno y por aluminio. Esto sí es un óxido básico, lo clasificamos como un óxido básico porque un óxido básico es aquel que está formado por oxígeno y un elemento metálico. Y en este caso tenemos el oxígeno y nuestro elemento metálico sería el aluminio. Vamos al siguiente inciso. En el inciso D, que tenemos esta reacción, esta ecuación que representa esta reacción, en la cual en la parte de los reactivos tenemos este compuesto. Este compuesto, que es el carbonato de calcio, que está formado por calcio, carbono y oxígeno, se lo clasifica como una oxosal o como una sal. ¿Por qué? Porque una sal se forma a partir de la combinación de un ácido y una base, ¿sí? Entonces, lo que ocurre cuando se forma esta oxosal es que el elemento, el metal, digamos, en este caso, va a reemplazar o va a tomar el lugar en el que antes estaba el hidrógeno, ¿sí? Vamos a verlo en esta parte. Vamos a verlo en esta ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación, la reacción que permite la formación del carbonato de calcio, que es esta oxosal, ¿sí? Acá tenemos el ácido carbónico, en la cual vemos que hay un lugar que ocupa el hidrógeno, ¿sí? Ese es el ácido. Y acá tenemos la base, que es el hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces vemos que acá hay un intercambio. El lugar donde antes estaba el hidrógeno, ahora va a estar el calcio. Y lo podemos observar aquí, ¿sí? Se forma la sal. Habíamos dicho que con la combinación de un ácido y de una base se formaba la sal o la oxosal y también se formaba agua, ¿sí? Entonces por eso es que este compuesto se clasifica como una oxosal. Ahora vamos a ver lo que ocurre en la parte de los productos. Acá tenemos un compuesto que es el óxido de calcio, ¿sí? Y lo clasificamos como un óxido. En este caso también sería un óxido básico, porque habíamos dicho que un óxido básico estaba formado por el oxígeno y por un elemento metálico, que en este caso tenemos este elemento metálico que es el calcio, ¿sí? Y por otro lado tenemos el dióxido de carbono, que está formado por oxígeno y por carbono, y que en este caso también es un óxido, pero este es un óxido ácido, ¿sí? Es un óxido ácido porque el oxígeno está unido a un elemento que es no metálico, ¿sí? Entonces veamos la diferencia entre estos dos. Tenemos el oxígeno que está unido a un elemento no metálico y acá el oxígeno está unido a un elemento metálico. Por eso este es un óxido básico y este es un óxido ácido. Bien,